El hombre más sabio de la historia terminó su vida en desesperación. ¿Cómo sucedió esto? ¿Es posible que su caída sea un reflejo de nuestras propias fallas? El hombre más sabio de la historia concluyó sus días rodeado de arrepentimiento y ruina. ¿Qué llevó a Salomón a desviarse tanto del camino? ¿Y si su caída fuera también un reflejo de nuestras propias luchas espirituales? ¿Cómo terminó la vida de un hombre tan favorecido por Dios en desesperación, arrepentimiento y ruina espiritual? Acompáñenos mientras descubrimos la historia no contada de los últimos días de Salomón, un periodo lleno de reflexiones sobre su gloria, sus caídas y las trágicas consecuencias de alejarse de Dios. Descubra cómo un rey que lo tenía todo terminó declarando: todo es vanidad. ¿Y qué significa su historia para nosotros hoy? Quédese con nosotros hasta el final para presenciar las poderosas lecciones de la vida de Salomón que aún pueden transformar nuestras vidas. ¿Qué podemos aprender de sus errores? ¿Cómo podemos evitar las trampas que lo desviaron del camino? Esta historia no trata solo de un rey, sino de cada uno de nosotros que, en algún momento, hemos luchado contra el orgullo, la tentación y los deseos mundanos. Si encuentra esta historia inspiradora y reveladora, por favor, haga clic en el botón de me gusta, suscríbase a nuestro canal y active la campanita de notificaciones para no perderse ninguna actualización. Su apoyo nos ayuda a traer más historias bíblicas poderosas y lecciones transformadoras directamente a usted. También lo animamos a compartir sus pensamientos. ¿Qué le impactó más en la trayectoria de Salomón? Deje un comentario abajo. Nos encanta escuchar a nuestra comunidad. Y no olvide compartir este video con sus amigos y familiares, porque estas lecciones atemporales merecen ser compartidas. Entonces, sumerjámonos en el capítulo final de la vida del rey Salomón y descubramos la verdad definitiva detrás de su ascenso, su caída y el desolador final del rey más sabio de Israel. No se pierda esta poderosa historia que puede cambiar la manera en que ve su propia vida. Empecemos. El rey Salomón inició su reinado con una promesa increíble. Era el hijo de David y Betsabé, elegido por Dios para ascender al trono de Israel después del reinado de David. Desde el principio, el camino de Salomón estuvo marcado por el favor y la guía divina. En el primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículo 5, leemos que el Señor se apareció a Salomón en un sueño en Gabaón y le dijo: «Pide lo que quieras que yo te dé». En respuesta, Salomón hizo una petición que definiría su legado. No pidió riquezas, larga vida ni la muerte de sus enemigos. En cambio, en el primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículo 9, Salomón pidió humildemente: «Concede a tu siervo un corazón lleno de discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal, porque ¿quién es capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan grande?». Dios se sintió muy complacido con la petición de Salomón. En el primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículos 10 al 14, Dios no solo le concedió a Salomón una sabiduría sin igual, sino que también le prometió riquezas, honor y una vida larga, siempre y cuando permaneciera fiel a los mandamientos divinos. La sabiduría de Salomón se puso a prueba inmediatamente cuando dos mujeres se presentaron ante él, ambas alegando ser la madre del mismo bebé. Este evento, registrado en el primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículos 16 al 28, demuestra el discernimiento dado por Dios a Salomón. Él sugirió dividir al bebé vivo por la mitad, sabiendo que la verdadera madre preferiría renunciar al niño antes que verlo morir. El pueblo de Israel se maravilló con su sabiduría, reconociendo que la sabiduría de Dios estaba verdaderamente con su rey. A partir de ese momento, la fama de Salomón se extendió por todas partes.
En el primer libro de los Reyes, capítulo 4, versículos 29 al 30, está escrito: Dios dio a Salomón sabiduría, gran discernimiento y un corazón tan vasto como la arena de la orilla del mar. La sabiduría de Salomón era mayor que la de todos los hombres de Oriente y que toda la sabiduría de Egipto. Salomón escribió 3000 proverbios y más de 1000 cánticos. Primer libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 32, abarcando temas como la vida, la naturaleza, el liderazgo y la fe. La sabiduría de Salomón atrajo la atención de la reina de Saba, una poderosa monarca que viajó una gran distancia para probar su sabiduría con preguntas desafiantes. Historiadores y arqueólogos aún debaten quién era la reina de Saba y de dónde venía. Algunas teorías sugieren que era de la región de Etiopía o del sur de Arabia, lo que destaca la influencia global de Salomón. Su historia también inspiró leyendas en varias culturas. En el primer libro de los Reyes, capítulo 10, versículos 6 al 7, ella declaró: Es verdad todo lo que oí en mi país sobre tus logros y tu sabiduría. Yo, sin embargo, no creía lo que decían hasta que vine y lo vi con mis propios ojos. De hecho, no me contaron ni la mitad. Tu sabiduría y riqueza superan todo lo que escuché. Este encuentro destacó que la bendición de Dios sobre Salomón no era solo personal, sino también un testimonio del favor divino sobre Israel. Pero el logro más significativo de Salomón fue la construcción del templo en Jerusalén, una tarea que su padre, David, había deseado realizar. El templo de Salomón, descrito en el primer libro de los Reyes, capítulo 6, fue una maravilla arquitectónica de su época, construido con los mejores materiales: cedro del Líbano, oro, plata y bronce. Tardó 7 años en completarse y se erigió como el centro espiritual de Israel, un lugar donde la presencia de Dios habitaba entre su pueblo. En el primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículos 10 y 11, se relata que cuando el templo fue terminado, Salomón dirigió a la nación en una poderosa oración de dedicación. En el capítulo 8, versículos 22 al 53, Salomón oró reconociendo la grandeza de Dios y pidiendo que Él escuchara las oraciones de su pueblo. La sincera oración de Salomón se resume en el capítulo 8, versículo 23. Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos, que caminan delante de ti con todo el corazón. Bajo el gobierno de Salomón, Israel alcanzó niveles sin precedentes de riqueza, poder e influencia. El reino de Salomón se convirtió en un faro de prosperidad, atrayendo comerciantes, eruditos y gobernantes de todos los rincones del mundo antiguo, según se registra en el primer libro de los Reyes, capítulo 10, versículos 23 y 24. El rey Salomón sobrepasó a todos los reyes de la tierra en riquezas y sabiduría, y toda la tierra buscaba la presencia de Salomón para escuchar la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. La riqueza de Salomón era tan vastamente incomparable que hasta hoy su trono y sus rutas comerciales son objeto de estudio. Controlaba las principales rutas entre Egipto y Mesopotamia, importando desde oro hasta exóticos pavos reales y monos. Imagina el impacto cultural y económico de un reino tan influyente. En el capítulo 10, versículo 22, se menciona que su flota de barcos regresaba cada 3 años cargada de oro, demostrando su amplia influencia. Solo en oro, los ingresos anuales de Salomón eran de 666 talentos, más de 25 toneladas al año, según el capítulo 10, versículo 14. Su trono era único, descrito en el capítulo 10, versículos 18 al 20, como hecho de marfil y recubierto de oro puro,
con 6 escalones, cada uno flanqueado por 12 leones, símbolo de su poder incomparable. Nada similar existía en ningún otro reino. El lujo se extendía más allá del palacio. En el capítulo 10, versículo 21, leemos que todos los utensilios del rey Salomón eran de oro puro. Ni siquiera la plata era valorada en sus días, ilustrando la abundancia y opulencia de su reinado. Sin embargo, con esta inmensa riqueza vino la tentación. El poder y la influencia de Salomón lo llevaron a formar alianzas con naciones vecinas, frecuentemente selladas por matrimonios. La Biblia nos dice, en el capítulo 11, versículos 1 y 2, que Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, incluyendo moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, naciones sobre las cuales el Señor había advertido a Israel que no se unieran en matrimonio, pues desviarían sus corazones hacia otros dioses. Ignorando estas advertencias, Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas, según el capítulo 11, versículo 3. Estos matrimonios no fueron solo alianzas políticas, fueron una violación directa del mandamiento de Dios en Deuteronomio, capítulo 17, versículo 17, que ordenaba que el rey no debía tener muchas esposas para que su corazón no se desviara. Con el avance de su reinado, las esposas extranjeras comenzaron a influir gravemente en la vida espiritual de Salomón. En el capítulo 11, versículo 4, leemos: Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no era perfecto para con el Señor, su Dios, como lo fue el corazón de David, su padre. A pesar de toda la sabiduría que Dios le había concedido, Salomón permitió que su amor por estas mujeres eclipsara su devoción al Dios de Israel. Su desobediencia se manifestó en la construcción de lugares altos y altares para sacrificios a dioses extranjeros. Construyó altares para Astarot, la diosa de los sidonios, asociada con la fertilidad y la sensualidad, según el capítulo 11, versículo 5. Y para Quemos, el dios de los moabitas, y Moloc, el dios de los amonitas, cuyo culto incluía sacrificios de niños, una práctica detestable para el Señor, según los versículos 7 y 8. Estas acciones no fueron simples aceptaciones culturales, sino violaciones directas a los mandamientos de Dios, como en Deuteronomio capítulo 12, versículos 2 y 3, donde se instruyó a los israelitas a destruir todos los lugares altos dedicados a otros dioses, no a construir nuevos. La tragedia de la historia de Salomón es que la misma sabiduría que pidió para discernir entre el bien y el mal fue opacada por sus compromisos morales. Se enredó en la idolatría, algo contra lo que Dios había advertido a Israel desde los días de Moisés, en Deuteronomio, capítulo 7, versículos 3 y 4. No te emparentarás con ellas. No darás tu hija a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, pues ellas harían que tus hijos se apartaran de mí, para que sirvieran a otros dioses. A pesar de estas advertencias claras, el corazón de Salomón se desvió. Su lealtad dividida contrastaba profundamente con la de su padre, David, quien, a pesar de sus fallos, permaneció devoto a Dios. La ira de Dios contra Salomón no fue oculta. El Señor se había manifestado a Salomón en 2 ocasiones, primero en Gabaón y después en Jerusalén, reafirmando su pacto y advirtiéndole que caminara fielmente. En el primer libro de Reyes, capítulo 9, versículos 6 al 7, Dios dijo: Pero si vosotros y vuestros hijos dejáis de seguir mis mandamientos y mis estatutos que os he dado, y servís a otros dioses y los adoráis, yo arrancaré a Israel de la tierra que les di. A pesar de estas advertencias, el corazón de Salomón se endureció. Continuó construyendo santuarios y participando en la adoración idólatra. En el capítulo 11,
versículos 9 al 10, se registra la respuesta de Dios. Y el Señor se indignó contra Salomón, porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces, y le había ordenado respecto a esto que no siguiera a otros dioses. Pero él no guardó lo que el Señor le había ordenado. El trágico alejamiento de Salomón sirve como advertencia. El hombre que lo tenía todo, sabiduría, riqueza y favor divino, permitió que su corazón fuera seducido por la atracción de los dioses extranjeros y por la influencia de quienes lo rodeaban. Cambió su devoción a Dios por la aceptación de sus esposas y los ídolos que ellas adoraban. El Dios que había bendecido a Salomón tan abundantemente, ahora pronunciaba un juicio severo sobre él. En el capítulo 11, versículo 11, el Señor declaró: «Por cuanto esto ha sucedido contigo, y no guardaste mi pacto y mis estatutos que te mandé, ciertamente arrancaré de ti el reino, y lo daré a tu siervo». Esta profecía marcó el comienzo del fin del Reino Unido de Israel. El reino que una vez fue glorioso, construido por Salomón con la bendición de Dios, ahora caminaba hacia la división, el conflicto y la contienda. El juicio de Dios fue rápido y decisivo, pero también estaba templado con misericordia. Por amor a David, padre de Salomón, Dios no arrancaría el reino durante la vida de Salomón. En su lugar, el peso completo de las consecuencias recaería sobre su hijo Roboam. Esto está registrado en el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos 12 al 13. El juicio de Dios fue una consecuencia directa de la infidelidad de Salomón. Aunque había sido elegido por Dios, su corazón se había desviado demasiado. En el capítulo 11, versículos 29 al 31, vemos una poderosa ilustración de esto cuando el profeta Ahías se encontró con Jeroboam, uno de los oficiales de Salomón, fuera de Jerusalén. Ahías tomó su capa nueva, la rasgó en 12 pedazos y dijo a Jeroboam: «Toma para ti 10 pedazos, porque así dice el Señor, Dios de Israel. He aquí que arrancaré el reino de las manos de Salomón, y a ti te daré 10 tribus». En los últimos días de su vida, el rey Salomón, quien alguna vez fue el hombre más sabio y rico de la tierra, se sentó en su palacio, reflexionando sobre el esplendor que había definido su reinado. Su vida estuvo llena de logros increíbles, una sabiduría que asombró a las naciones, una riqueza inconmensurable y un reino que alcanzó el auge de su poder bajo su gobierno. Pero sus momentos finales no estuvieron llenos de la alegría de esos logros. En cambio, fueron marcados por un profundo sentimiento de pérdida, desobediencia y arrepentimiento. Las reflexiones de Salomón están capturadas de manera conmovedora en el libro de Eclesiastés, una obra que frecuentemente se atribuye a sus últimos años. En Eclesiastés capítulo 1, versículo 2, Salomón lamenta: «Vanidad de vanidades», dice el predicador, «vanidad de vanidades, todo es vanidad». Estas palabras reflejan el vacío que Salomón sentía al mirar atrás a una vida que se había desviado de su propósito original. A pesar de su inmensa sabiduría, había perdido de vista al Dios que le había dado todo. Mientras estaba sentado en su palacio, la mente de Salomón viajaba a través de los años, recordando el día en que dedicó el templo, una estructura grandiosa y sagrada construida para honrar al Señor. Pero esa era solo una parte de la historia. A pesar de su sabiduría y logros, algo oscuro comenzó a apoderarse del corazón de Salomón. ¿Cómo pudo un hombre tan bendecido caer tan profundamente? En el primer libro de Reyes, capítulo 8, él había orado fervientemente para que la presencia de Dios llenara el templo, y la gloria de Dios descendió como una nube, afirmando su complacencia con la obra de Salomón. Pero ahora el corazón de Salomón estaba distante de aquellos días de devoción.
En Eclesiastés capítulo 2, versículos 10 al 11, Salomón reflexiona sobre la vanidad de sus búsquedas. A nada negué a mis ojos de lo que desearon, ni privé a mi corazón de placer alguno, porque mi corazón se alegró por todo mi trabajo, y esta fue la recompensa de todo mi esfuerzo. Sin embargo, al considerar todas las obras que mis manos habían realizado y el trabajo que me costó realizarlas, comprendí que todo era vanidad y correr tras el viento. No había ganancia alguna bajo el sol. La riqueza de Salomón le permitió disfrutar de todos los placeres posibles. Construyó grandes palacios, plantó viñedos, acumuló tesoros e incluso importó animales exóticos. Tenía cientos de sirvientes y músicos para entretenerlo. Sin embargo, en la vejez, todos esos logros parecían vacíos. Había perseguido todo lo que el mundo podía ofrecer, pero perdió su dirección espiritual en el camino. El rey que un día fue sabio, ahora entendía que todos sus logros no eran nada sin Dios. Eclesiastés capítulo 5, versículo 10, destaca la futilidad de las búsquedas materiales. El que ama el dinero nunca se saciará de dinero, y el que ama la abundancia nunca se satisfará. Esto también es vanidad. Salomón aprendió demasiado tarde que los deseos de su corazón lo habían alejado del camino de Dios. En su juventud, Salomón tuvo una relación cercana con Dios. Había construido el templo como símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. Pero con el tiempo, sus numerosos matrimonios con mujeres extranjeras, sus alianzas y compromisos con la idolatría, lo alejaron del Señor. Había abandonado su primer amor, el Dios de su juventud, quien se le apareció en sueños y le concedió sabiduría incomparable. Los escritos de Salomón revelan a un hombre que experimentó los altibajos de la vida. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6, aconsejó: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Sin embargo, no logró seguir su propia sabiduría. En su búsqueda de placeres terrenales, se apoyó en su propio entendimiento y se desvió del camino recto de Dios. En Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13, Salomón da un último consejo que resume sus reflexiones. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es esencial para el hombre. Estas palabras, escritas al final de su vida, capturan la esencia de lo que Salomón llegó a comprender. La obediencia a Dios es el único camino verdadero hacia la plenitud. El último día de Salomón fue un recordatorio sombrío de la naturaleza efímera de las búsquedas terrenales. Había recibido los mayores dones, pero los desperdició al apartarse de Dios. Al enfrentar sus últimos momentos, entendió que su sabiduría, riqueza y poder no tenían valor sin un corazón devoto al Señor. En Eclesiastés, capítulo 7, versículo 29, Salomón expresa una verdad conmovedora. Solo esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas artimañas. Salomón, el hombre más sabio de su tiempo, se convirtió en víctima de sus propios planes. Sus reflexiones finales sirven como advertencia para todos aquellos que buscan realización en las cosas de este mundo en lugar de en Dios. La historia de Salomón es una lección sobre la importancia de permanecer fiel a Dios. Sus últimos años estuvieron marcados por el arrepentimiento, mostrando que, aunque comenzó con tanta promesa, sus últimos días estuvieron nublados por reflexiones sobre lo que había perdido. El rey más sabio que jamás existió aprendió de la manera más difícil que ninguna cantidad de riqueza, sabiduría o placer puede reemplazar a un corazón plenamente devoto a Dios.
Tomemos en serio sus palabras finales y recordemos que nuestro verdadero propósito no está en la búsqueda de ganancias terrenales, sino en temer a Dios y guardar sus mandamientos. El legado de Salomón nos recuerda que los mayores tesoros de la vida no están en lo que construimos para nosotros mismos, sino en la relación que mantenemos con nuestro Creador. Si tuvieras todo el poder y la riqueza del mundo, pero perdieras tu conexión con Dios, ¿cómo sería eso para ti? Salomón nos muestra que una vida desconectada de su propósito mayor termina en vacío. ¿Cómo deseas que sea recordada tu historia? El último día de la vida del rey Salomón no estuvo marcado por la alegría de la victoria, sino por el dolor de una vida que se desvió de Dios. Aprendamos de sus errores. No importa cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Que todos nos esforcemos por permanecer fieles a Dios hasta el final. Gracias por ver. Espero que te haya gustado este video. Ahora YouTube te recomienda 2 videos de nuestro canal especialmente para ti. Haz clic y mira, estoy seguro de que te encantarán. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video.